Hola a todos. Hoy vamos a hablar del antivirus, con énfasis en lo que un enfermero o enfermera debe reconocer para la práctica diaria, sobre todo especialmente después del reciente brote ocurrido en el crucero MV Hondius. Primero, primero no estamos hablando de un virus nuevo. El hantavirus es una familia de virus que puede causar enfermedades graves en humanos. En este brote, el virus identificado es del tipo o cepa Andes, un tipo de virus asociado al síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad realmente grave que puede afectar rápidamente los pulmones y el sistema cardiovascular. De hecho, esta cepa es el único virus que puede hasta ahora propagarse entre humanos. El 12 de mayo del 2026, el CDC europeo reportó 11 casos en total, de los cuales 9 estaban confirmados, 2 eran probables y se habían reportado 3 muertes relacionadas con el brote del Hondius. De todas maneras, el riesgo para la población general se considera muy bajo, pero para los contactos cercanos y el personal clínico, realmente es importante que ustedes mantengan la vigilancia. Ahora, lo más importante para enfermería es cómo se transmite. La forma clásica de transmisión del antivirus es por contacto con roedores infestados, especialmente al inhalar partículas contaminadas con orina o con heces, saliva o material del nido de roedores. Esto puede sobre todo ocurrir al barrer, limpiar o mover polvo en áreas contaminadas. La cepa Andes tiene una característica muy especial. Es el único antivirus conocido que puede transmitirse de persona a persona, como dije anteriormente. Pero lo importante, y es importante que tengan en cuenta que esto ocurre de forma limitada y generalmente requiere un contacto cercano y prolongado con una persona enferma. Por ejemplo, contacto físico directo o compartir espacios cerrados por mucho tiempo. Exposición a la saliva o a secreciones respiratorias, a fluidos corporales y sobre todo a ropa de cama contaminada o utensilios que son compartidos. Esto es clave. No se transmite fácilmente como ocurre en el COVID-19 o en la influenza. No debemos crear pánico, pero sí debemos actuar con rapidez y precaución cuando hay síntomas y exposición compatible. En cuanto a los síntomas, el periodo de incubación de este virus Andes puede ser desde 4 hasta 42 días. Al inicio el paciente puede tener una infección viral común, fiebre, cansancio, sobre todo cansancio interno, dolores musculares, especialmente en muslos, caderas, espalda y hombros. También puede haber dolor de cabeza, acompañado por mareos, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea y sobre todo dolor abdominal. Por tanto, el problema es que algunos pacientes pueden deteriorarse rápidamente y pasar a esa dificultad respiratoria que lleva a la hipoxia, al edema pulmonar, a la hipotensión y sobre todo al choque. Por eso para enfermería una frase importante es fiebre más exposición compatible más síntomas respiratorios o gastrointestinales debe encender la alerta. En el triage debemos preguntar de forma clara algunas preguntas clásicas que serían: ¿ha estado recientemente en áreas con roedores? ¿O ha limpiado cabañas, almacenes, graneros, sótanos o algún otro tipo de lugar cerrado con señales de ratones? ¿Ha viajado recientemente a Sudamérica? O por supuesto, clásico, ¿estuvo en el crucero MV Hondius? ¿O tuvo algún contacto cercano con alguien que estuvo allí? ¿Compartió habitación, utensilios, ropa de cama o cuidó a alguien enfermo con sospecha de ese virus, de esta cepa, del Andes? Por supuesto, si la respuesta es sí y el paciente tiene síntomas compatibles, se debe notificar de inmediato al equipo médico y al control de infecciones.
En el área clínica, si se sospecha virus de esta cepa Andes, el CDC de Atlanta recomienda ubicar al paciente en una habitación de aislamiento para infecciones, sobre todo transmitidas por aire. Y el personal debe usar bata, guantes, protección ocular y respirador N95 o N100. Es decir, todo esto es superior al entrar a la habitación. El diagnóstico no solo se hace por síntomas. Se requieren pruebas de laboratorio. El CDC de Atlanta menciona pruebas como el ELISA para inmunoglobulina M, aumento de inmunoglobulina G, inmunohistoquímica o PCR, y recomienda contactar al Departamento de Salud local, estatal o territorial cuando hay una sospecha clínica y exposición compatible. Sobre el tratamiento, no hay un antiviral específico ni vacuna disponible para esta cepa. El tratamiento siempre es de soporte, pero debe ser temprano. Si se sospecha síndrome pulmonar por hantavirus, el paciente necesita atención urgente, idealmente en una unidad de capacidad de cuidado intensivo. El manejo incluye oxígeno, vigilancia hemodinámica, manejo cuidadoso de fluidos y electrolitos, ventilación mecánica si es necesario y en algunos casos graves, considerar algo nuevo, la oxigenación extracorpórea o ECMO por sus siglas en inglés. Esto tiene que ser tempranamente. Esto es una técnica de oxigenación avanzada que puede usarse en estos casos. Si el paciente se deteriora rápidamente, esto es lo que lleva. Para educación al paciente y la comunidad, el mensaje debe ser sencillo. Número 1. No barrer ni aspirar excremento de roedores en seco. Número 2. Ventilar el área. Usar guantes. Humedecer con desinfectante antes de limpiar. Por supuesto, evitar levantar el polvo. Sellar huecos por donde entren roedores. Guardar alimentos en recipientes cerrados. Eliminar la basura y las fuentes de alimentos para roedores. Fundamental. Y por supuesto, buscar atención médica si nuestros pacientes aparece fiebre, dolor muscular, síntomas gastrointestinales o dificultad respiratoria después de la supuesta exposición. Para cerrar, el mensaje principal para enfermería es este. El hantavirus es raro, sí, es verdad, pero puede ser grave. La clave está en reconocer temprano la combinación de síntomas y exposición. En el caso del virus Andes, debemos añadir una pregunta más. Contacto cercano con una persona enferma o alguna que estuvo relacionada con el brote del MV Hondius. La respuesta de enfermería debe ser rápida, ordenada y sin alarmismo. Identificar, aislar, protegerse, notificar y apoyar clínicamente. Ese es básicamente el rol que es totalmente esencial del personal de enfermería. Detectar temprano, prevenir exposición del equipo y facilitar que el paciente reciba atención crítica antes de deteriorarse. Yo soy el Dr. Jesús y espero que este video haya sido de muchísimo agrado y utilidad. Nos vemos. Gracias.